El Aeropuerto Las Américas es la principal terminal aérea de Santo Domingo y uno de los más importantes de República Dominicana. Pero previo a este hubo otro aeropuerto, ubicado en el mismo centro de la capital dominicana, que fue durante años la puerta de entrada aérea al país, el General Andrews. Conoce su historia en este video de Dominicana Vuela. Para inicios de la década de 1940 apenas existían dos terminales aéreas en República Dominicana. Una de ellas era el hidropuerto de San Pedro de Macorís, ubicado en el río Iguamo, que fue el principal puerto aéreo del país por varios años y desde donde operaba la aerolínea estadounidense Pan Am con sus recordados botes voladores. El otro era el aeródromo de Miraflores en Santo Domingo, conocida en aquel entonces como Ciudad Trujillo. Este era un campo abierto con pistas de grama y edificaciones sencillas. En el mismo operaba el Cuerpo de Aviación del Ejército Nacional y a partir de mayo de 1942 empezó a recibir vuelos comerciales de Pan Am. Sin embargo, el crecimiento del transporte aéreo tanto a nivel local como internacional hacía evidente la necesidad de contar con instalaciones más grandes y modernas. Fue así como se inició la construcción de una nueva terminal aérea en los terrenos del aeródromo de Miraflores, una que revolucionaría la aviación en República Dominicana. Con el nombre de Aeropuerto General Andrews fue inaugurada el 22 de febrero de 1944 la nueva terminal aérea en Santo Domingo. Estaba ubicada entre lo que hoy son las avenidas San Martín, México, Lope de Vega y Leopoldo Navarro en el Distrito Nacional. Y nos encontramos acá en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte disfrutando de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Y una nota interesante es que los terrenos de este complejo deportivo fueron parte del antiguo Aeropuerto General Andrews. Este aeropuerto era el más grande construido en República Dominicana hasta ese momento. Además, era una de las pocas terminales aéreas en el país que contaban con torre de control. Fue el primero en disponer de dos pistas pavimentadas, algo que no volveríamos a ver en un aeropuerto dominicano hasta décadas después en el aeropuerto de Punta Cana. Aunque no pudimos localizar documentos oficiales que indiquen las dimensiones exactas de sus pistas, las estimaciones que realizamos con planos de la época y Google Earth sugieren que la pista principal tenía aproximadamente 7.200 pies de longitud y la secundaria unos 5.500 pies. Y acá nos encontramos en la avenida 27 de febrero frente al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, por donde precisamente pasaba una de las pistas del desaparecido Aeropuerto General Andrews. Y seguro te preguntarás, ¿por qué el nombre de General Andrews? El nombre del aeropuerto fue en honor al general Frank Maxwell Andrews, un destacado militar estadounidense que ocupó diversos cargos de importancia, entre ellos comandante del Comando de Defensa del Caribe y comandante general de las fuerzas estadounidenses en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Andrews falleció en un accidente aéreo en Islandia en mayo de 1943. Su viuda, Janet Andrews, estuvo presente en la inauguración del aeropuerto. Según el libro Trujillo y las Fuerzas Armadas Norteamericanas, del historiador dominicano Bernardo Vega, esta designación habría sido parte de una maniobra política de Rafael Leónidas Trujillo para tratar de que se incluyera al general George Brett, persona de importancia para los intereses del dictador, como parte de la delegación estadounidense que vendría a los actos en conmemoración del centenario de la independencia dominicana. En el General Andrews operaron diversas aerolíneas, entre ellas Pan Am, Delta, KLM y la recién creada Dominicana de Aviación. Fue base por igual de la naciente aviación militar dominicana, hoy Fuerza Aérea de la República Dominicana. Aeronaves que hoy son clásicos de la aviación, como los Douglas DC-6 y Lockheed Constellation, eran vista común en el mismo. Por su terminal pasaron miles de pasajeros y definitivamente fue la obra de mayor impacto en materia de aviación de la era trujillista. Lamentablemente el tiempo de vida de este aeropuerto fue corto. Operó entre 1944 a 1959, cuando fue sustituido por el actual Aeropuerto Las Américas. Con frecuencia se afirma que el traslado se debió a un accidente de un avión de carga que cayó en el patio de la residencia de Marina Trujillo, hermana del dictador. Sin embargo, no hemos podido encontrar documentación que permita confirmar dicha versión.
Pero la realidad es que la ubicación del aeropuerto no era la ideal. El mismo libro de Bernardo Vega que citamos anteriormente narra el caso de George Stamets, un militar estadounidense que trabajó con la aviación militar dominicana y que cita, como una de las causas de su partida del país en 1949, lo peligroso que eran los entrenamientos en el General Andrews, dada su localización y la cantidad de aeronaves que tenía la aviación militar. Pocos años después, las operaciones militares pasaron a la actual base aérea de San Isidro en lo que hoy es Santo Domingo Este, inaugurada en 1953. Otro punto a tomar en cuenta es que la era de los aviones comerciales a reacción recién estaba iniciando en la década de 1950 y el General Andrews no contaba con pistas suficientemente largas para operar aeronaves como los Boeing 707 o Douglas DC-8 que entrarían en servicio a finales de la década. Esto seguramente influyó en la decisión de construir un nuevo aeropuerto. Ya sea por una causa o la otra, la historia del General Andrews finalmente concluye el 10 de noviembre de 1959 cuando se inaugura el Aeropuerto de las Américas en las afueras de Santo Domingo, cerrando así un capítulo en la historia de la aviación dominicana y abriendo otro que se mantiene hasta nuestros días. Amigos, y esto es todo por hoy. Soy José y nos veremos en un próximo video de Dominicana Vuela. Hasta la próxima.